Bueno, un saludo a todos nuestros afiliados en UTIPEC. Hoy hemos preparado este podcast donde no hemos, digamos que libreteado nada, sino hemos venido a hablar de país. Y hoy estamos con nuestro presidente Alejandro Ospina. Y bueno, la idea es hoy poder hablar de lo que está pasando en Colombia. Y yo creo que todos están preocupados por lo que está sucediendo, por la seguridad, por el tema de relaciones exteriores esta semana con Laura Sarabia, pero sobre todo por el rumbo que el país puede tomar en las siguientes elecciones. Entonces yo quiero que vayamos al grano. ¿Tú cómo ves estas elecciones? ¿Cómo ves el tema de las personas que están colocando su nombre para liderar este país? Y quiero que ya empecemos a opinar sobre ese tema. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bueno, aquí un saludo a todos nuestros seguidores de este podcast de UTIPEC. Como ven, nos cambiamos de silla. Aquí el caballero cogió mi silla y bueno, me invitó. Es un honor para mí porque hemos tenido invitados de muchísimo calibre en este podcast y pues estar yo aquí invitado, eso es un privilegio. Calibre. Sí, muchas gracias. Bueno, no, miren, yo creo, Jonathan, que este es un tema que nosotros sí queremos hablar de cara a nuestros afiliados. Porque es que yo quiero hacer un poquito de historia. UTIPEC ya va a completar 15 años de estar transformando las relaciones laborales en la industria petrolera colombiana. Hace casi 15 años nos dimos cuenta cómo el sindicalismo tradicional habría podido quebrar a una empresa muy importante del país, hacerle un daño enorme al país, haber destruido la posibilidad de empleo para más de 3.600 familias en Colombia. Y descubrimos algo. Y era que el problema era que éramos pasivos y silenciosos la inmensa mayoría y nos dejábamos subyugar por una minoría vociferante, violenta. De hecho, recordemos, en el 2011 se tomaron el campo que operaba nuestra compañía, quemaron el campamento, hubo heridos, hubo un muerto. Esa era la dinámica que estaba sucediendo en marzo del 2011. Y fue entonces cuando los verdaderos trabajadores de la compañía, porque esa organización sindical no tenía un solo afiliado dentro de los trabajadores directos de la compañía, pero se abrogaba nuestra vocería, entonces nosotros dijimos, venga, no, hay que hacer algo. O sea, no podemos dejar que nos acaben con nuestra empresa, con nuestra fuente de empleo y nosotros estar cruzados de brazos. No, el gobierno no va a venir a resolverlo, la empresa no tiene la capacidad por sí sola de resolverlo, nosotros tenemos que hacerlo. Y es cuando nos organizamos y empezamos a construir lo que hoy se llama UTIPEC, que es un orgullo y que realmente hoy quisiéramos que todos los sectores de la economía del país pudieran practicar, porque es sin duda alguna un paradigma de relacionamiento laboral generador de valor y verdaderamente sostenible. Pero resulta que 10 años después, cuando nos sentíamos tranquilos y orgullosos del éxito alcanzado, nos encontramos que venía una amenaza peor. Y esa amenaza era no solamente nuestra empresa, un campo, sino era la industria y era el país. Empezamos a escuchar que voces empezaban a condenar a nuestro sector porque era un sector destructor, que estaba acabando con el ambiente y que había que tomar acciones para poder salir, digámoslo así, de ese sector de la economía. Y fue cuando empezaron a prometernos que esto lo iban a reemplazar por aguacates y por turismo y cosas de esas. Nosotros, en ese momento, esto estaba transcurriendo el año 2019, 2020, incluso hasta en medio de la pandemia, manejando otros tipos de crisis, empezamos a ver el grave riesgo en el que estaban nuestros afiliados y en general todos los trabajadores de la industria petrolera. Y ese riesgo empezó a materializarse con mayor fuerza en el 2021, en el mal llamado estallido social, que dio lugar al cumplimiento del riesgo que nosotros advertíamos, y era la llegada de un gobierno que iba a destruir nuestra fuente de empleo. En el 2021, como organización, tomamos una decisión. Dijimos, necesitamos levantar nuestra voz y emprendimos lo que hemos llevado haciendo estos años, una campaña en defensa de la industria de los hidrocarburos como patrimonio de todos los colombianos. Pero, ¿de qué nos dimos cuenta? En el 2021, 2022, nos dimos cuenta que ni siquiera nuestros trabajadores, los trabajadores de nuestra industria, creían que nos podía pasar lo malo que nos está pasando. Más de 30.000 empleos perdidos. Mucha incertidumbre en nuestro sector. Una empresa estatal, Ecopetrol, la más importante del país, en picada.
Estamos viendo cómo esto está arrastrando consigo la economía del país. Estamos perdiendo la soberanía energética. Hoy importamos gas. Y todo esto, muchos no lo creyeron. Muchos pensaron, no, esto no nos va a suceder. No es tan grave. El tipo es un mal gestor y eso pasan los 4 años y se acaba. Y realmente lo que nosotros advertíamos sí se ha materializado. Y hoy mucha gente se acerca y nos dice, tenían razón en lo que nos estaban diciendo. Nos equivocamos o no hicimos lo suficiente para evitarlo. Y he traído esta historia porque para empezar a responder tu pregunta, yo creo que hoy el país está frente a un reto enorme. Claro que cosas peores nos pueden suceder. Claro que las señales que nos ha dado el actual gobierno acerca de su tendencia tiránica, digámoslo así, de querer pasar por encima de los otros poderes públicos, de desconocer la institucionalidad, de querer imponer a través de una extorsión oficial, como yo la he llamado, su voluntad por encima de toda la arquitectura del Estado colombiano, de la república que somos desde una posición populista que pretende imponer una dictadura, está pasando. Ahí yo tengo una pregunta, Alejandro. Mira que tú mencionas varias cosas. La gente en la calle se pregunta muchas cosas. De por sí, cuando uno entra a Twitter, uno ve que dicen que el presidente está borracho, que está drogado, que dice una serie de cosas que uno dice, no sé de dónde la saca. Y el argumento de mucha gente es, oiga, es que lo dice porque está drogado. O sea, ¿realmente el presidente dice y hace esto porque está drogado o porque lo cree? ¿Tú qué piensas de eso? Jonathan, yo creo que aquí hay una mezcla de cosas. Ha habido casos desde la campaña incluso donde este individuo evidentemente estaba ebrio o drogado. Yo no puedo decir si eso es ebriedad o bajo los efectos de la droga, pero claramente no estaba en sus cabales. Y ahora como presidente en varios eventos ha sucedido. Ahora al que llaman traidor, que solía ser un aliado acérrimo de este modelo, pues lo ha dicho, que lo que pasó en Francia, que esto, que lo otro. Entonces mire, realmente sí puede haber mucho de eso. Yo eso realmente no tengo cómo probarlo, pero tampoco tengo cómo dudarlo. Pero ojo, eso se entremezcla también con una táctica. Miren, la imposición de este tipo de modelos tiránicos que, por ejemplo, han destruido a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, pasa por diversas tácticas y una de ellas es la de construcción social. Es la de romper las estructuras de la sociedad y deshacer de alguna manera lo que creemos, en lo que nos basamos, volverlo todo gaseoso y en medio de ese caos, entonces tomar el control de la sociedad. Miren, yo voy a traerle un ejemplo muy coloquial. En la pasada marcha me robaron el celular. Uh-huh. ¿Y cómo me lo robaron? Pues en un momento, yo creo que eran varios los bandidos, generaron como una especie de embudo, nos apretaron a muchos y en ese momento, mientras el desorden y le estaban gritando ahí a un candidato presidencial que lo iban a apoyar y en ese desorden, nos sacaron el celular. Así operan estas tendencias. Entonces, desordenan a la sociedad. Claro, por ejemplo, ponen a un pastor que no es pastor, es un falso pastor, como jefe del gabinete, para darle una señal. Por un lado, algunos incautos de que este gobierno es creyente y respetuoso de la fe. Y para otros para desdibujarlo, pero sí, ¿cómo puede ser un pastor? Y entonces, ¿qué son los pastores? Y empiezan a destruir una figura que en la sociedad tenía un cierto nivel de respeto. Pero luego ponen, por ejemplo, en la dirección de libertad religiosa, a un rabino que odia a Israel. Entonces uno dice, ¿cómo así un rabino? Eso no existe. No, es parte. Que es falso, ¿no? Claro. Es parte de la deconstrucción de la sociedad. Empiezan a poner a mujeres en posición de hombres para empezar a desdibujar. ¿Por qué cree que el individuo salió a caminar de la mano en Panamá? Yo no sé sus preferencias sexuales, ni me interesa.
Pero eso no lo hizo en vano, eso no lo hizo de una manera oronda y que no sabía que le iban a tomar una foto. Lo hizo deliberadamente para deconstruir el modelo de familia. Entonces, nos quieren deconstruir la sociedad. Cuando este individuo opera de esa manera, claro, lo está haciendo seguramente bajo efecto de sustancias, es posible, pero además de eso lo está haciendo como parte de una estrategia para generar. Hay muchos nombres que le han dado los estudiosos de eso, pero sí es una revolución molecular, es una cosa que en medio de la sociedad empieza a producir un caos, una desazón, y ahí se aprovechan de nosotros. Realmente es lo mismo que hacen los bandidos en los tumultos, es lo mismo que hacen cuando se toman por la fuerza un campo petrolero y lo queman. Es el mismo concepto, pero también la respuesta es la misma, es la unidad de la mayoría, es el despertar de la mayoría, es el abandono de la pasividad la que nos puede resolver este problema. Y además que todo eso también termina siendo una cortina de humo, ¿no? Colocar el falso pastor, el falso rabino para que la gente se emberraque. Y mientras tanto, pues toda la plata que se ha robado este gobierno, ya tenemos al señor Carlos Ramón González preso, el exdirector del Partido Verde, el señor Olmedo López. Todo este tema de la corrupción en este gobierno ha sido exponencial. Y hay algo que dicen en la calle, Alejandro, en la calle dicen, venga, los otros gobiernos robaban, pero hay otros que dicen, sí, los otros gobiernos robaban, pero este ha robado más. ¿Tú cómo ves eso? Porque es que la gente dice, venga, este gobierno es una porquería, pero no venimos de gobiernos que hayan sido lo mejor. ¿Tú cómo ves esa crítica de la gente? No, miren, yo lo primero que tengo que decir es que ya hoy no es un rumor hablar de la corrupción de este gobierno, pues porque ya hay presos, ya hay condenas, no he hecho todas esas cosas, capturas y todas esas cosas, pero claramente sí hay una diferencia. Y yo quiero ser claro en esto. Gran daño nos hizo un expresidente colombiano cuando dijo que la corrupción había que mantenerla en sus debidas proporciones. ¡No! La tolerancia a la corrupción debe ser cero en cualquier sociedad. Eso fue parte de destruir un valor en la sociedad. Cuando ese líder, años atrás, dice eso, empezó a generar en el colectivo, en el imaginario de la sociedad, en la cultura, un permiso para ser corrupto. Y por eso hoy tenemos que reconocerlo. No es solamente los gobiernos que pasaron los que cometieron corrupción. La sociedad está preñada de corrupción. Es que en las juntas de acción comunal presidentes venden certificados de residencia en regiones a personas que no pertenecen allí. Eso es corrupción. Y en todos los niveles de la sociedad eso se ha permeado. Ahora, que esto lo han llevado a otro nivel, eso sí está claro. Pero entre otras cosas es que hace parte del modelo. Porque miren, yo invito a nuestros seguidores a que reflexionen. ¿Cuál fue el discurso de Fidel Castro hace décadas cuando se tomó el poder en Cuba? Él prometió sacar a los cubanos de la pobreza y darles una vida digna. ¿Lo logró? No, los cubanos siguen pobres. Eso sí, la familia Castro es una de las más ricas del mundo. De hecho, Fidel Castro estuvo en la revista Forbes como uno de los millonarios más grandes del mundo por muchos años. En Venezuela, ¿qué pasó? Chávez prometió un mejor país, en un país que era bien. O sea, claro, habían desigualdades, habían personas marginadas, no todos estaban participando de los beneficios de la industria petrolera que sostenía esa economía, pero era un país pues, al que los colombianos migraban a tener un pequeño sueño americano más cercano. ¿Pero qué pasó? Venezuela quedó en la miseria. Pero hay ricos en Venezuela, pues claro. La hija de Chávez creo que es la mujer, está catalogada como la mujer más rica de Latinoamérica. Maduro, Cabello, Padrino. Entonces, es que es intrínseco a este tipo de iniciativas. Ellos promueven un cambio de modelo económico, promueven el socialismo como un sueño idílico en el cual vamos a ser iguales, en el cual vamos a tener todas oportunidades, pero en el fondo es un mecanismo para engañar y mientras eso pasa, se roban a la sociedad y terminan ellos dueños de los recursos. Y si seguimos en esta línea de hablar de corrupción, además, las bases sociales que han apoyado a Gustavo Petro son los sindicatos, las centrales obreras, los grupos sindicales como FECODE, la USO, y también hay una correlación entre corrupción, gobierno y sindicatos.
¿Tú cómo ves eso? ¿Qué has encontrado en este tema en la sociedad también? Esa afirmación me permite primero hacer una aclaración. Los sindicatos malos, los sindicatos tradicionales, los sindicatos comunistas. Pues porque es que yo presido un sindicato que es distinto, un sindicato que representa a miles de trabajadores de la industria petrolera y energética de Colombia. Yo presido una federación de organizaciones sindicales que no son esos que financiaron a este gobierno, que no son esos que están participando de la corrupción y de la burocracia en este gobierno. Entonces, gracias por traer eso, porque me permite dar claridad. Yo creo que en Colombia hay que empezar a hablar de los sindicatos comunistas y tradicionales y empezar a hablar de los sindicatos del espíritu del nuevo sindicalismo como es el nuestro, porque es que el llamado es precisamente a contener lo que le está pasando al país desde la organización social basada en principios y valores correctos. Pero sí, realmente hay una suerte de incoherencias, vamos a decirlo así. Es que la Unión Sindical Obrera, para ponerle a esto nombre propio, promovió a este gobierno, lo financió, además con ciertas irregularidades que están hoy siendo objeto de investigación por el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que han tratado de boicotear esa investigación de mil maneras, pero fue financiadora. Es más, después de elegido ha seguido manteniendo coherencia en su compromiso de respaldo con este gobierno. Es que en el último paro convocado por el gobierno que dijo que no, que habían sido las centrales obreras, pues esa organización convocó paros y mítines. Entonces, que no nos vengan a decir que no, que es que ya ellos están limpiando y que no, y que ellos sí apoyan la industria petrolera. No, son los culpables de los 30.000 empleos perdidos. No, son los culpables de que la inversión en el sector esté decayendo. Son los culpables de que haya incertidumbre, eso tenemos que decirlo claramente y con una total incoherencia, porque se nutren de los recursos que le pagan sus afiliados. Claro, obviamente muchos de esos afiliados no por convicción. Lo que pasa es que como tienen un contuberno con la administración de Ecopetrol, por ejemplo, en donde generaron una serie de micos en la convención que le dan unas prebendas especiales y además Ecopetrol acabó con el acuerdo 001 para darles más dinero de manera artificial. Pues bueno, hoy tenemos un panorama en el que pareciera que son representativos, pero no es verdad. La mayoría de los trabajadores de la industria petrolera no somos tontos. Nosotros sabemos qué hicieron y sabemos que son culpables. Pero no solamente hablemos de nuestro sector, FECODE. FECODE le dijo a los maestros que sí, que había que votar por el cambio. Le pusieron dinero a este gobierno. ¿Y qué hicieron? Se metieron, apenas se montaron en el gobierno, cambiaron el FOMAC, el sistema de salud especial, el régimen especial de salud de los maestros, y hoy tenemos a los maestros sufriendo porque no les dan los medicamentos. Nos dijeron que iba a ser el piloto para demostrarnos el gran modelo de salud que le querían implementar al país. Eso fue de lo que nos hablaron. Se les han robado la plata. Entonces, ese es el tipo de sindicalismo que yo tengo que rechazar y del cual me tengo que desmarcar. No. Pero en Colombia hay hombres y mujeres que practicamos el derecho de libertad de asociación, que es además un derecho universal, desde una perspectiva bien distinta, que no vea a los empleadores como enemigos de clase, que es a donde nos quiere traer el marxismo que ellos profesan, que vemos más bien una relación de interdependencia y de cooperación, que es la única garantía para mantener la empresa sostenible en el tiempo y de esa manera ser sostenible en el tiempo el empleo. Entonces, yo sí creo que aquí hay una clara incoherencia, pero en el fondo esa incoherencia para nosotros es coherencia para ellos. Porque es que yo también quiero decirles, mirando a los ojos a la gente, es que esos sindicatos nunca estuvieron en procura de las causas de los trabajadores. Ellos usaron las causas de los trabajadores, pero su gran sueño siempre fue el implantar un modelo socialista en este país. Miren los estatutos de esas organizaciones, siempre fueron permeados por el marxismo. Ellos siempre estuvieron soñando en volver a Colombia a una Cuba. De hecho, de muchos de ellos se habla de relaciones hasta con esos grupos al margen de la ley que por la vía armada
han intentado implantar ese tipo de modelo. Entonces yo creo que sí aquí hay que hacer una diferencia y entender que el despertar de la gran mayoría de los trabajadores que hoy nos organizamos para recuperar nuestra vocería, no estamos representados ahí, y que sí hay un sindicalismo que se practica de una forma positiva, generadora de valor y sostenible en el tiempo, y otro que es anacrónico, que quiere llevar el país a un modelo socialista. Aquí hay que traer otro tema a la mesa y tú lo dijiste, la incoherencia, y también hablaste de los grupos armados ilegales. Este gobierno salió a marchar, pero cuando era oposición, por los líderes sociales, que por qué no tenían que seguir asesinando líderes sociales. No han habido más líderes sociales asesinados en ningún otro gobierno como en este. O sea, eso es una raíz y también es incoherente. Además de esta incoherencia, que sería bueno que hables también de este tema, ¿qué otras incoherencias has encontrado en este gobierno? No, mire, yo creo que para todos los colombianos y para nuestros seguidores es evidente que lo que pasó en el 2021 fue un falso estallido social. O sea, se quiso mostrar al mundo una iniciativa muy comunitaria, muy social, y pues realmente aquí lo que hubo fue una manipulación, sí, de la insatisfacción que producía la misma pandemia. No se nos olvide que ese fue un momento difícil para el mundo entero, pero además también el inconformismo con las fallas del liderazgo histórico de este país. Y eso pues fue matizado y se presentó como una movilización social legítima, pero en la práctica yo creo que fue precisamente parte de la estrategia de campaña para lograr ser elegidos en el 2022. Dicho esto, pues claro, uno se encuentra que ellos prometieron muchísimas cosas, ¿no? Prometieron, por ejemplo, yo en estos días veía un pequeño video acerca de lo que le prometieron a los transportadores. Entonces los transportadores le dijeron, mire, usted va a tener precio más bajo en su combustible en zonas especiales para los que hacen carga. Vamos a darles créditos para que los conductores se vuelvan propietarios. Van a tener menos y más baratos peajes. Pues nada de eso ha pasado. Nada de eso ha pasado. Por supuesto que este gobierno sí ha hecho algo que es muy peligroso y que todos debemos ser conscientes, y es ampliar el asistencialismo estatal, que es una especie de burocracia y clientelismo. Es decir, el pago a los criminales para que no delincan, el pago de muchos subsidios en diferentes formas, lo que está haciendo es que haya una base de la sociedad muy dependiente del Estado, y no tienen ahora con qué responder por eso. ¿Sí? Ahora, por eso están procurando una nueva reforma tributaria, porque no tienen con qué responder eso, porque lo que han hecho es exceder las expectativas de la gente sobre unos derechos que no son sostenibles porque no tenemos con qué pagarlos. Entonces, ahí hay también una incoherencia, porque ese vivir sabroso que le ofrecieron a la gente, pues claramente es un engaño insostenible. El déficit fiscal del país, digamos que el panorama de mediano plazo de la situación fiscal del país es muy complicado debido a la situación en la que de manera irresponsable están haciendo todo eso. Sumado, por supuesto, sí, ellos hablaban y acusaban a los anteriores gobiernos de corrupción, aquí lo han hecho en peor forma. Y en el tema de seguridad, yo creo que ustedes recuerdan también, ¿no? Es que en 3 o 4 meses, no me acuerdo, pongámosle 6 meses, el ELN se acaba porque ya eso se resuelve. Bueno, aquí lo que tenemos hoy es un país capturado en muchas regiones. Lo que pasó la semana pasada en el Guaviare es apenas una muestra, pero lo que está pasando en el Catatumbo, lo que está pasando en el Cauca, se habla por parte de la Defensoría del Pueblo de la existencia de cerca de 480 organizaciones criminales presencia de organizaciones criminales en cerca de 480 de los municipios del país. Esto representa más del 30% de los municipios del país. Y claramente lo que estamos viendo es un resurgir de toda esta inseguridad, y pues es parte de las incoherencias que se han venido planteando. Pero otra vez, yo digo, esas son incoherencias de cara a los que creemos en un país libre, en un país próspero, pero que tienen todo que ver con la combinación de tácticas para poder arrastrarnos hacia el socialismo del siglo XXI. Ya tenemos que ir cerrando este podcast del día de hoy, pero
yo creo que no nos podemos ir sin dos cosas. La primera, las relaciones exteriores de Colombia. Laura Sarabia, lo que está pasando en este momento. Ayer Estados Unidos llamó a uno de sus embajadores o a su embajador también a consulta. ¿Tú cómo estás viendo este tema de las relaciones exteriores de Gustavo Petro? Que han sido... Es el mismo patrón, es el mismo patrón. Para nosotros es incoherente. Mire, Estados Unidos es el socio más importante de la economía colombiana. Realmente, y en esto muchos han creído el cuento de que no, lo vamos a reemplazar por China. Mire, en China no tenemos ni la más mínima probabilidad de capturar el valor que tenemos en los Estados Unidos, porque el poder adquisitivo que tienen los norteamericanos para pagar lo que nosotros hacemos es muchísimo mayor que el chino. Además que el autoconsumo chino es enorme. Más bien nosotros nos estamos inundando de producción china y estamos perdiendo nuestra producción. Entonces, lo primero que hay que decir es que, claro, para las personas que vemos a una Colombia próspera y libre, ponerse a pelear con el principal socio comercial no tiene ningún sentido. Pero desde la perspectiva de quienes quieren imponer un modelo socialista del siglo XXI, escuchen las declaraciones del individuo. Dice, pues voy a mirar para otros horizontes. Claro, es que quieren hacer lo mismo que han hecho en Venezuela. Pero no, es lo mismo que hicieron en Cuba. O sea, es que son la misma pócima en diferentes dosis y versiones. ¿Qué hizo Fidel Castro para sumir a su pueblo en el comunismo? Pues hizo alianzas, instaló misiles nucleares en la isla y entonces de alguna manera se distanció de los Estados Unidos y evitó de esa manera que la economía, digamos, de mercado pudiera afectarle. Pero ¿qué hizo Chávez y qué ha hecho Maduro? Pues alianzas con Irán. Ahora se revela todo el mercado del uranio con Irán. Ha hecho alianzas con China, con Rusia, precisamente buscando envenenarse, digámoslo así, para dejar de ser atractivo a los mercados distintos al modelo socialista. Es parte de su estrategia. Entonces, caramba, a mí me parece que mucho se ha dicho de Laura Sarabia. Realmente yo pienso que Laura Sarabia no puede salir como una heroína del gobierno, como muchos lo están planteando. Algunos ya están diciendo, y gente decente, pues que uno respeta, el polo a tierra de este gobierno, no. Esa dama realmente tiene muchos compromisos en el daño que se le ha hecho a Colombia, pues tiene escándalos abiertos por resolver en temas de corrupción, incluso en temas, es que no se nos olvide, es que al coronel Feria lo sacaron de Estados Unidos, sacado precisamente por su involucramiento en el escándalo de la empleada del servicio de esta señora, a la que ella no le pagó la seguridad social. Yo como presidente de un sindicato no puedo pasar eso por alto. Pero además de eso, que no se nos olvide que también ya las autoridades han dicho que hubo manipulación de la escena de el fallecimiento, no voy a atreverme a decir qué crimen, del otro oficial de la policía que supuestamente se suicidó y que estaba involucrado en este tema. Entonces aquí hay un montón de cosas tenebrosas. O sea, esa dama no puede salir del gobierno como una heroína. Aquí tenemos que estar claros, es que en todo este ejercicio ella fue una ficha clave para poder avanzar en el deterioro de las relaciones con los Estados Unidos. Es más, yo me atrevo a decir, si al que era el vinculado a la investigación de su empleada del servicio en el escándalo de la pérdida de los dólares, 7.000, 35.000, al fin no sabemos cuántos fueron los que se perdieron allá en la casa de la señora. Si a ese lo sacaron de Estados Unidos, ¿quién lo llevó allá? La canciller tuvo que estar enterada para llevarlo allá. Y si los Estados Unidos lo saca y lo sacó bien por la puerta de atrás y precisamente por ese evento, pues era evidente que ella tenía que renunciar. Porque muy seguramente lo que restaba era que Estados Unidos tomara una acción con ella misma. Y por supuesto, entonces, ella tiene una responsabilidad en esto. Claro, no se la voy a quitar tampoco al individuo que se sienta en la casa de Nariño, pues que deliberadamente quiere destruir esa relación, quiere ponerla en riesgo. Ya todos nos acordamos cómo inauguramos este año con los escándalos asociados a los tuits de medianoche, esos que
que estuvo poniendo para generar un grave desazón en el país. Entonces, no, a mí me parece que es parte de la estrategia que ellos tienen, y yo creo que los colombianos tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que mantener claridad. Aquí no nos pueden venir a echar el cuento que es que tenemos que defender la dignidad presidencial. Por supuesto que hay que defender a la nación, pero es que este individuo es el indigno. Entonces tampoco yo no tengo, mi ética no me da lugar a salir a defender a un individuo que se ha portado como lo ha hecho este señor. Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo ves la oposición? Ya estamos a casi menos de un año de elecciones. El panorama cuando uno habla del gobierno es gris, pero bueno, ¿qué tiene que hacer la oposición para salir de esto? No necesariamente hablar de una sola persona, pero ¿cuál es el rumbo que tiene que tomar el país en las próximas elecciones? Porque sí o sí, esto se resuelve en las urnas. Ojalá. Y cuando digo ojalá, lo digo con honestidad, porque es que este gobierno no ha estado muy preocupado como para ocultar sus intenciones de la constituyente, de la reelección y de todas esas cosas. Entonces cuidado, y si de pronto no se dan las urnas, no nos olvidemos el riesgo que puede haber de una conmoción interior generalizada como la que ya nos han mostrado en varias regiones del país, que pueda suspender elecciones, en fin. Pero debería resolverse por la vía democrática. Yo creo que en Colombia ha habido gente muy valiente. Y tengo que empezar por mencionar a Miguel Uribe, porque ha sido víctima, lo dijo ya la fiscalía, con fines políticos se atentó contra su vida, y claramente pues había sido catalogado y estigmatizado desde el gobierno por ser uno de los críticos más serios que ha estado teniendo este gobierno. Pero como él, muchos hombres y mujeres, no solamente en los poderes públicos, es decir, en el poder legislativo y en el poder judicial, han tenido el valor de hacer eso, sino en la sociedad. Yo me he encontrado en diversos escenarios, en audiencias públicas, a muchos colombianos de a pie, con quienes hemos estado compartiendo ese proceso de resistir, de proteger, de cuidar al país del daño que podrían haberle causado. Porque, miren, este gobierno ha hecho mucho daño, sí, pero hubiera podido hacer más si no hubiera sido por la resistencia que hemos hecho desde la Constitución y desde la ley, desde la legalidad, muchísimos colombianos. Ahora, yo creo que lo que no podemos es quedarnos ahí. No podemos quedarnos únicamente en la denuncia y en sentirnos indignados por esto que hace este gobierno. Yo creo que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir recurriendo a todos los instrumentos que nos permite la Constitución y la ley. Yo soy un reclamante de la operatividad de la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. No puede ser posible que la ley sea aquí solo para los de Ruana. Hay una gran cantidad de denuncias, algunas lucen bastante sustentadas, y uno ve con asombro que la comisión no avanza, y que a través de los artificios jurídicos que suelen aprovecharse del Estado de Derecho, pues la investigación en el CNE, que sí va, que no va, que viene, ese tipo de cosas hay que seguirlas exigiendo como ciudadanos. Hay que seguir denunciando la corrupción. No podemos decir, ay, no, es que después... Lo acabo de escuchar de gente decente y amable y a quien respeto, con el tema de Sanitas, ¿no? Entonces la Corte tumba la intervención de Sanitas. Ahora Sanitas dice, yo voy a demandar y voy a reclamar el perjuicio que me causaron, ¿cierto? Y incluso muchos usuarios están diciendo, venga, yo también quiero reclamar. Entonces hay quienes dicen, no, pero es que ahora todos los colombianos vamos a tener que pagar eso. Sí, es verdad, pero por el otro lado, lo que tenemos es que garantizar que se replique contra los que tomaron las decisiones. Es que el señor superintendente de salud no puede salir indemne de esto. O sea, es que esto no es un juego. Es que después del decretazo que retiraron, eso es un delito, eso es un prevaricato. Entonces, sí, ellos hacen las
pila tunas y no les paga nada. No, tiene que pasarles. O sea, ahí tenemos que seguir siendo insistentes. Y sobre todo, ya para cerrar, de cara a las elecciones, yo sí creo que urge que logremos construir una visión de futuro para este país superior al pasado y, por supuesto, que desengañe a la gente de lo que fue esta farsa de cambio que le ofrecieron. Yo creo que necesitamos construir una visión de país que supere el asunto de derechas e izquierdas, que realmente le muestre a Colombia que puede y que tenemos un deber ético y moral con nuestras siguientes generaciones para ser el mejor país del mundo. Es un país con recursos, es un país con oportunidades, con ubicación geoestratégica privilegiada, con un montón de posibilidades, claro, también con un montón de retos. Pero no podemos ser inferiores a ese desafío que tenemos. Y en ese sentido yo sí creo que debemos construir no solamente en la elección de un presidente o una presidente, no solamente en la renovación del Congreso, claramente, miren, o sea, yo creo que hay que abrir las páginas web, porque ya no son las páginas de los periódicos, y ver lo que han hecho muchos actuales congresistas. Es que esos que se rasgaban las vestiduras diciendo que quería una reforma laboral y que luego les revelaron las grabaciones diciendo que ofrecían $1.000.000 y sin horario. O sea, ese tipo de individuos no pueden ser más nuestros representantes en el legislativo. Hay que renovar el poder legislativo. Pero yo también digo algo más, Jonathan, y con esto cierro. No, yo creo que el tiempo en el que uno tercerizaba la resolución de los problemas del país y de la sociedad en los gobernantes pasó. Yo creo que hay que elegir bien, esa es una primera responsabilidad, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Indirectamente se supondría que ellos elegirían bien en el Judicial. Pero en la base de la sociedad, los sindicatos no pueden seguir siendo liderados por los mismos traidores que financiaron este gobierno para que destruyeran empleo. Las asociaciones de padres de familia no pueden seguir siendo lideradas por el que le tocó. Tenemos que despertar a la reserva moral de este país, a la gente que tiene unos principios y unos valores correctos, que no está hablando de correr líneas éticas, que no está diciendo digamos lo que sea que después hacemos otra cosa. Porque la sociedad no va a ser distinta a sus gobernantes. Es decir, no podemos pretender tener un país maravilloso y elegir a los mejores gobernantes si la sociedad no somos coherentes con eso. Entonces yo sí creo que es el tiempo de despertar un liderazgo en la base de la sociedad, en cada junta de acción comunal, en cada consejo municipal, en cada asamblea departamental, en cada junta administradora local. En cada espacio de la sociedad, las asociaciones de profesionales, las asociaciones de comerciantes, tienen que ser lideradas por personas con los valores y los principios que anhelamos que tengan los que estén en el más alto gobierno. Solo así vamos a poder cumplir el sueño de tener una Colombia como la que podemos y deberíamos tener. Bueno, muchas gracias Alejandro por haber estado aquí en este espacio. No va a ser la última vez que vas a estar como invitado, pero sobre todo darle un mensaje a nuestros afiliados y es que hay esperanza y que Colombia la podemos sacar adelante, que nosotros vemos oportunidades donde otros ven problemas y entre todos vamos a construir un nuevo país. Importante que nos sigan en nuestras redes sociales, que le den seguir a este canal de YouTube y también activar la campanita porque así les va a permitir cada vez que subamos un nuevo podcast, ustedes entrar y verlo a tiempo. Les agradecemos mucho este tiempo que nos han regalado y bueno, pronto tendremos nuestro nuevo espacio. Muchas gracias. Gracias. UTIPEC,